Aló. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está, hija? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Ahí estamos. Ah, ¿Todo bien? sí, sí, sí. Bueno, me alegro. Mm, Ok, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Has leído el material? No, todavía no, a eso iba. A eso Normalmente iba. me conecto a las 9 a la plataforma. ¿Perdón? Normalmente me conecto a las 9 a la plataforma a esta hora. A las 9. Revisar el material. Sí, Ah, bueno. ¿Cómo te sentiste en el examen? sí, la verdad es que todo bien. Lo único pues fue la pregunta que salió de que no sabía de que había intercambio de trabajadores en el exterior para la industria. ¿Qué pregunta es esa? Creo que se la mandé en mensaje, En mensaje. en el mensaje. Puede ser que me... Es la que dice, las relaciones económicas internacionales son un conjunto de relaciones entre estados que se basan en intercambio de personas. Entonces eso me dejó un poco como que, sí, Ah, intercambio de ya. personas. ¿Perdón? Sí, la que decía en intercambio de personas me dejó como que desconcertada, porque para mí que era solo se basaba en relaciones económicas, Ah, sí es comerciales, cierto. Vos me tecnológicas. escribiste eso, ¿verdad? Esa pregunta. Sí, Sí, es que en las relaciones económicas internacionales no se basa solamente a bienes. Cuando hablamos de servicios, allí se incluye el concepto de los recursos que van de un lugar a otro. Pero se toma aparte, digamos, por ejemplo, la movilidad laboral en las relaciones de los países está en función de qué tipo de personas van a migrar de un país a otro. Hay una cantidad de personas que van ahí, profesionales, técnicos, ingenieros, médicos, todo tipo de personas que van en un grupo. Por eso es que muchos países también toman medidas antimigratorias porque no les gusta o no quieren que sea desplazada su mano laboral interna que ellos tienen. Por eso es que también toman esas medidas proteccionistas, también se incluyen dentro de las políticas proteccionistas de los países. Casualmente ese es el tema de la clase de hoy, el proteccionismo en el comercio internacional. ok. Pero en ese caso no estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando del intercambio de fuerza laboral de trabajadores entre dos estados, porque se necesita que se haga un intercambio de movilidad. Los países de la Unión Europea lo hace en el marco del Tratado de Libre Comercio que tiene, perdón, en el marco de la Unión Europea como tal, porque es una zona de libre comercio. ¿Me explico? Sí, sí. Y ahí se hace porque un país necesita ingenieros, pues se solicita el envío de ingenieros que vayan a una determinada función, alguna actividad que se vaya a realizar en un país para poder
Suponete Francia o entre los dos países, Francia y Alemania, pues. Y ahí se hace el intercambio. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta que no tenés ahí, que tengas ahí que preguntar? No, no. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el proteccionismo en el comercio internacional, que es la sesión 6, ¿verdad? No sé si estás viendo ahí los temas. Sí, ¿verdad? Estoy compartiendo ahí los temas, ¿sí, verdad? Aquí es el proteccionismo en el comercio internacional, análisis de equilibrio parcial de los aranceles, análisis de equilibrio general en los aranceles, el caso de un país pequeño, efectos del arancel sobre un país grande, ¿verdad? El arancel como subsidio a la producción más el impuesto de consumo. Argumentos a favor o en contra de la protección al comercio internacional. Esto es una tónica muy importante en el intercambio comercial entre los distintos países, porque el arancel cumple dos funciones, una, por decirlo así, desde el punto de vista positivo y la otra desde el punto de vista negativo. Normalmente hay un impacto en el consumo cuando hay una determinada arancel que se aplica a la mercancía. Entonces, vamos a ver aquí, espérame. Entonces, eh, Lo voy a decir a un amigo que sabe que es encargado de no decir por qué. Sí, está bien. Bien, me parece. Bueno, está bien. entonces vemos entonces que el arancel produce un determinado efecto en una economía. En la mayor parte de los países, cuando hablamos de una política comercial, tenemos un libre comercio, tenemos los aranceles, tenemos medidas que se aplican en el comercio internacional, medidas arancelarias, medidas no arancelarias. En este caso pueden ser cualitativas, cuantitativas. Los aranceles pueden ser específicos. Los aranceles, hay un tipo de arancel que se conoce como el arancel ad valorem y un arancel también mixto, que es tanto el arancel ad valorem como el arancel mixto. Entonces, en el caso de ese aspecto del modelo del arancel basado en el análisis, por ejemplo, en el equilibrio parcial, está basado, por decirlo así, en el análisis del mercado internacional supongamos, de naranja, ¿verdad? Y jugo de naranja de exportación. Entonces ahí hay que ver cómo se aplica ese tipo. En términos prácticos yo te puedo decir, te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de cantidad exportada y la tasa anual que se va a pagar por esa cantidad exportada de naranja.
y lo que se va a hacer con la finalidad de esa exportación del producto de naranja el jugo, pues, que en este caso es jugo. Normalmente, pues, es jugo lo que se va a necesitar ahí. Entonces, aumenta o hay un equilibrio parcial entre lo que se va a exportar con respecto a la naranja y lo que se le va a sacar respecto al jugo. Entonces hay una conversión ahí muy importante. Entonces, eso está en función también de la oferta y la demanda. Se trata por lo menos de modelar el equilibrio del precio del producto, ¿ya? Del precio de la naranja, por ejemplo, tomando como ejemplo la naranja. Y el último, pues hay que ver el excedente, el segundo efecto que produce ese arancel, los excedentes, como te decía al principio, los excedentes que se dan en los excedentes del consumidor y productor ante los cambios de una determinada tarifa, ya sea mayor o menor con respecto a la apertura comercial que se da entre esos dos agentes económicos. Ya pueden ser privados o públicos, pues puede ser entre un estado u otro estado, un estado A o un estado B. Por ejemplo, les voy a compartir aquí un cuadrito. Voy a compartir aquí un cuadro que tengo acá. Creo que es este. Ahí está. Por ejemplo, las exportaciones de mango mexicano a Estados Unidos. Estas exportaciones se dan en el marco del Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos y México y Canadá, que son los tres partes integrantes del Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, el tratado que se conoce como NAFTA o NAFTA, sí, o TELCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en sus siglas en español y en sus siglas en inglés NAFTA. Entonces, tomemos por ejemplo en el 2005, se da una cantidad exportada de 167.586 mangos mexicanos a Estados Unidos. Entonces, hay un arancel parcial ahí aquí es negativo, porque, perdón, una tasa anual de crecimiento, perdón, hay una tasa anual de crecimiento negativa de menos 8.5, tasa anual de crecimiento negativa. En ese producto, no estamos hablando de un PIB, vamos a diferenciar un PIB de lo que es el crecimiento o el decrecimiento en las exportaciones o las importaciones, no. Ese es un segmento prácticamente. Pero no se está tomando en cuenta aquí un Producto Interno Bruto general de la nación, solamente estamos hablando de un segmento que es negativo, ¿verdad? En el 2005, pues, México exportó mango a Estados Unidos con un crecimiento negativo. Anual, no estamos hablando de día, pues estamos hablando de... Sin embargo, en el 2003, esa tasa anual de crecimiento fue de 8.4, pero esta fue positiva. ¿Ven? Entonces, en términos simples, muy simples, ¿verdad? Para no serlo muy complejo, el modelo del equilibrio parcial de un arancel está dado en el tipo de producto que va a tener doble funcionalidad, por decirlo así, ¿verdad? Te estaba poniendo el ejemplo de la naranja, ¿verdad? La naranja como tal y el jugo de naranja como tal. Entonces ahí se aplica un arancel equilibrado a ese producto, pues porque se necesita el jugo y se necesita la naranja, pues, ¿verdad?
lo que es la parte superficial de la naranja se la utiliza en muchos países, pues. Entonces, pero en base a eso se ubica un arancel bastante equilibrado. ¿Alguna pregunta? Ok. Y ese es todo lo que está prácticamente en lo que es el arancel parcial, por decirlo así, y lo que es el arancel general, que es todo lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Es todo lo contrario a un arancel parcial. ¿Cuál es el efecto, puedo preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que produce el arancel sobre un país pequeño? ¿Cuál sería el efecto que produce? ¿Quién me puede decir algo al respecto? Si alguien leyó el material que envié. Es hablando de un país pequeño, ¿verdad? Porque podemos hablar de otro país que no sea pequeño. Hablemos de un país pequeño, Nicaragua, El Salvador, qué sé yo. Profe, el arancel se puede decir que tiene varios medios, como proteger la economía interna del país. Ajá, esa más o menos proteger. ¿De qué manera podría protegerlo? Como lo que decíamos en la clase antepasada, que, por ejemplo, las industrias que quieren desarrollarse dentro del país, Ajá. entonces hay una competencia afuera que tienen productos menores, entonces si dejan entrar esas empresas desarrolladas a comparación de estas empresas que apenas se están levantando, van a perder estas empresas. Entonces el Ujú. arancel está por ese medio, para que no debilite a las empresas internas nacionales. Ok, perfecto. Bueno, está en dependencia qué tipo de sistema económico funciona en ese país, ¿verdad? Cuando hablo del sistema económico, estoy hablando del régimen económico, ¿verdad? Y político, porque en un sistema de economía cerrada, los aranceles tienen poco efecto porque el país vive de lo que produce, viéndolo así de sencillamente, pues porque tomemos como por ejemplo Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte con muy pocos países tiene relaciones comerciales, tiene una economía totalmente cerrada, ¿verdad? Una economía totalmente cerrada, una economía de autarquía, por decirlo así. Eh, Además es un país pequeño, pues. Entonces no se puede hablar mucho sobre un determinado arancel que vaya a tener un efecto grande ahí porque no tiene unas exportaciones o importaciones, pues. En el caso de Estados Unidos es un país grande. El arancel, en el caso, si no provoca represalias, sube los precios de sus exportaciones en relación con sus importaciones, permitiendo, gracias, sí, permitiendo el aumento del consumo real a lo interno del país prácticamente. Pero eso normalmente lo hace Estados Unidos como una forma de represalia. No en el término estricto de la palabra, sino por proteger su industria, uno de los aranceles o una de las políticas comerciales bastante aplicada en estos países son los subsidios. Estados Unidos es el mayor país que tiene una política de subsidio en su economía interna. ¿Estamos claros? En el caso de un país grande, tomando como por ejemplo Estados Unidos. ¿Estamos claros? Eh, en el caso de los países pequeños, pues
perdón, cuando estamos dentro de un tratado de libre comercio, estos países pequeños pues buscan cómo ampliar eh, el, el- el pliego de negociaciones comerciales con los demás países, porque no es conveniente que un país pequeño grave casi todas las mercancías que van a entrar ahí. Es difícil, pues. Entonces, es muy importante. Entonces, la situación es mucho peor si se toman represalias. O sea, ¿qué represalia? ¿Qué es conveniente tomar una represalia? Pues no es conveniente desde el punto de vista comercial, pues, para un país pequeño. Todos perdemos. ¿Estamos claros? Sí. Profe, de hecho se decía de que había una guerra comercial entre Estados Unidos y China durante la presidencia de Trump. Así es. Este había puesto restricciones a China. Si bien sabemos de que China es una gran industria tecnológica, al igual que Estados Unidos. Sí. Entonces esta guerra comercial comenzó con dos grandes empresas tecnológicas en el punto de mira de Huawei y Google, Sí. así se dice. Entonces, No, tranquilo. sabemos muy bien de que No, tranquila, sabemos no, muy bien tranquila. de que hay una dependencia tanto de Huawei como de Google. Entonces, Creo, sí, yo de diría de que ambas Google, dependen bastante. ¿cómo dice? Perdón, disculpe. Yo digo de que estas dos potencias dependen bastante de una de la otra. Sí, 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 claro, claro. Es lo más porque, bueno, lo podemos ubicar de una forma muy horizontal, por decirlo así, ¿verdad? Eh, de, de, de una y la otra, porque tanto Estados Unidos como China necesitan de su. Lo único que ahí está, como te estaba explicando, el concepto del régimen económico que funcione. En Estados Unidos el comercio es mucho más libre que en China, pues ese es un asunto ya del tipo de régimen económico que tiene cada uno. Pero la mayor parte es el comercio libre, la empresa libre del mercado, el comercio libre internacional. Entonces, ahí está en dependencia. Entonces, pero volviendo a los aranceles, la mayor parte de los países tienen sus aranceles a productos de otros países, subvenciones a sus propios países para que no pierdan competitividad ante productos de afuera. ¿Ves? Es más, los grandes países del primer mundo critican medidas restrictivas a los países pequeños. Hay países pequeños que tienen ese valor, puede poner muchas medidas restrictivas. Yo diría valor, pues. Profesor, Diga, joven. después del arancel viene el proteccionismo. El arancel es parte de una política proteccionista. Está buena tu pregunta, interesante. ¿Por qué la hacen? Dígame, por favor. Porque el arancel lo veo como una estrategia comercial para proteger los bienes de un país pequeño. Pero el proteccionismo también encuentro como alguna coincidencia, porque si no me equivoco, el proteccionismo lo que hace es impedir que salgan, que entren las exportaciones y que se mantenga influido los productos del mismo país para que así de esta manera pueda crecer un poquito más la economía del país, pero también esto tiene desventajas Sí, porque en uno de los documentos que usted envió decía que se vuelve una cadena para los otros países así y es. tiene mucha lógica. Entonces mi pregunta es esa, si después de los aranceles viene el proteccionismo o es primero proteccionismo y después aranceles. Es, sí, el hecho de que una política proteccionista es una política que es apropiada para cada gobierno la estima conveniente hacerla. El arancel es un concepto, por decirlo así, ya establecido en las normas.
Me explico. En todo caso, los aranceles no pueden pasar mucho más allá de lo que está normado en las convenciones de comercio, en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, dependiendo del tipo de producto, mercancía o bien que se va a transar en dos economías, en dos países. Entonces, hay que ver ahí, lo que te quiero decir es que la política proteccionista, y está muy interesante tu pregunta, vendría después del arancel. ¿Está bien? En este caso, ¿verdad? La política proteccionista. Cuando la cantidad de productos o bienes están abaratando el mercado de un determinado país, entonces el país se pone las pilas y dice, no, no, puede ser posible. Hay que frenar esta cantidad de cosas que está entrando al país. Profesor, ¿puedo decir algo? Claro que sí, Sonia. Ahorita en el documento que usted mandó habla de más o menos el origen del proteccionismo en el comercio internacional. Así es. Habla de que se desarrolló en una época crucial, como ahorita mismo lo acaba de decir, porque fue durante la época de los años 30. Ya, entonces la recesión de ese año, o sea, trajo consigo la exportación de grandes productos que entrarían a Europa. Por lo tanto, Inglaterra se propuso a proteger su economía porque sabía, o sea, usted mismo lo acaba de decir, Sí. o sea, sabía la entrada de esos productos iban a decaer su economía. Entonces, ellos se propusieron establecer medidas de proteccionismo a su economía. Así es. También habla de que después de ese tiempo Estados Unidos se planteó promover la creación de una organización que le diera más libertad al comercio internacional. Perfecto. Pero pues usted establece pues de que esa organización fue más que todo para de negociación arancelaria y así. Solo eso. Excelente. Excelente, Sonia. El caso es que esa organización, supongamos, creo que fue el GATT, se creó en el año de 1947, si no me equivoco. Entonces, se creó con esa intención. Se buscaban los países un comercio justo, por decirlo así, entre comillas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo se limitó a negociaciones de bienes, de mercancías y tasas arancelarias. Fueron 8 rondas que sobrevivió ese periodo de esa organización, desde Tokio hasta la ronda de Uruguay, cuando aparece ya la Organización Mundial del Comercio. Entonces, pero todas esas rondas se limitaron a una negociación comercial entre pares de países con grandes poderes económicos. Los países pequeños quedaban a la deriva, no tenían ningún espacio para entrar ahí. ¿Me explico? Entonces, ellos inventaron esa política. Entonces, ahora, muy buena la pregunta. Creo que, ¿quién fue que me hizo la pregunta sobre el arancel y el proteccionismo? Itza o Sonia fue, que después del proteccionismo viene el arancel. Entonces, eso ya está establecido. Entonces, los aranceles traen como te dije al principio, un resultado muy positivo para la economía. ¿No me explico? Entonces hace crecer la renta nacional de un país, ¿verdad? Hay una recaudación de impuestos bastante grande y ayuda a los países a crecer, pues. Cambia el panorama del consumo de los países, ¿verdad? Hay otros aranceles, hay otras políticas, por ejemplo, las políticas proteccionistas antidumping. ¿Por qué lo hacen los países? Ese no es un arancel.
Esa es una política antidumping de un país. ¿Por qué lo hace? Porque no quieren que el dumping, que siempre se da, ¿verdad? En el mercado, siempre se da y lo hacen con tal objetivo para que no, no esté dañando el consumo y la economía nacional, pues. Pero siempre existe, pues. Entonces, es más, a la pregunta que me hacía Isa al principio sobre el movimiento de personas a nivel internacional, los países toman medidas proteccionistas a ese movimiento de personas y no es un arancel. Te estoy haciendo la diferencia, pues la medida proteccionista es evitar que entre tanto personal capacitado a ese país porque no quieren que desplace a los médicos que están en ese país. Entonces, esa es una política proteccionista para evitar que entre esa cantidad de personas. Son políticas antimigratorias, por decirlo así, pues, porque van personal súper calificado, pues, ¿verdad? Súper calificado a esos países y toman ese tipo de medidas para evitar que el mercado, pues, de servicios como te dije al principio, van buenos médicos, buenos doctores, buenos maestros, buenos profesores. Al país llegan y el país tiene que tomar medidas. Y está llegando mucho personal y van a desplazar a mis trabajadores aquí en el mercado laboral de mi país. Entonces toman medidas proteccionistas. Esa es una medida proteccionista. No es un arancel. Excepto de que vos sabés que después de la pandemia post-COVID, el comercio se vuelve más volátil, pues, y posiblemente se tomen medidas restrictivas al movimiento de personas y ahí dice, bueno, vamos a poner un arancel para que no entre fulano de tal, pues, pero a Ismael como tal no le voy a poner un arancel porque no quiero que venga a dar clase aquí a mi país, pues. Pero eso habrá que verse, aunque sí ya podríamos decir de que la pandemia va a tomar, digamos, va a hacer cambiar las medidas comerciales o poner otras más rígidas, pues. Porque ya de ir de un país a otro te van a decir, bueno, si vas a viajar, y creo que ya se está dando, tienes que presentar tu carnet de salud, tu identificación, tu documento que te dan en el hospital para que puedas pasar, tienes que pagar la vacuna post-COVID, etcétera. Entonces ya eso se comienza a dar. Pero ¿cómo lo vas a tomar? ¿Como una medida arancelaria? No. Esa no es una medida arancelaria. Esa es una medida proteccionista. El arancel es una norma regulatoria del comercio internacional. Es necesario para que estemos ahí al tanto, pues. Si tienen alguna otra preguntita, porque ya el tiempo se me está terminando. Muy buenas las preguntas que me hizo Sonia y la otra muchacha, la de Isa, también está muy bueno, porque eso me da la impresión de que leen el material bastante y eso es lo que se trata, pues, de que lean el material. Yo la vez pasada les mandé un mensaje a muchacha ya hablando de otro asunto, pues, porque la verdad es que a veces hay unas sesiones que no logramos abarcar mucho por el factor tiempo y el factor de Zoom, que solo me da 40 minutos, pues ya después tengo que aligerarme para grabar la videoconferencia y mandarla a la universidad. Pero la vez pasada les mandé a decir que si tienen alguna, digamos, ideas, algunos muchachos se pueden unir y me mandan un mensaje para que yo llegue presencial a la universidad para que nos reunamos. Esto conversaba con la coordinadora, yo un día de esto, y yo les mandé un mensaje, cualquier cosa ustedes me avisan. Hoy por lo menos se conectó Itza, Noema, Sonia, Daviana, Scarlett. Entonces ustedes me avisan y podemos evacuar más el asunto. Tal vez ya presencial sería distinto, ¿verdad? Pero estoy siempre a la orden, pues, por cualquier
inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues me la hacen llegar al WhatsApp grupal que tenemos y estamos en contacto. ¿Les parece? Ustedes me avisan y yo llego a la universidad y nos reunimos en una reunión Zoom ahí, una reunión ahí presencial y evacuamos muchas cosas que estén ahí por verse, pues no sé si ustedes están de acuerdo y me avisan, sí, con anticipación para avisarle a la profesora y nos den ahí el local. ¿Estamos de acuerdo, Sonia? Lo siento, profesor, pero yo no puedo asistir. Yo soy de Bluefield y estoy aquí. Sí, no. Yo creía que eras de aquí de Managua, no estamos. No, es que el asunto es es una sugerencia que estoy haciendo, ¿verdad? No es que les estoy diciendo vamos a llegar ya a la universidad. Todo aquel que tenga la idea, pues entonces estamos de acuerdo ahí. Y si el que no puede llegar, no puede llegar, estamos claros. Estoy hablando de aquellos que tengan la necesidad o que quieran que nos reunamos presencialmente. Pero de hecho, pues estamos, ya sea presencial o virtualmente, siempre estoy a la orden para que nos comuniquemos. ¿Oyeron? Entonces, el día de hoy, pues termino por acá y nos ponemos en contacto y cualquier cosa que haya quedado sin evacuarse el día de hoy, sin explicarse dicho de otra manera, pues lo vemos en la próxima clase o cualquier asunto me escriben y estoy a la orden para explicárselo. Muchas gracias, Verón. Pasen buen día. Buen día. Gracias, buen día, profesor. Buen día. Cuídense. Igual, profe. Bye.